Buen día compañeros y profesor. El día de hoy mi compañera Arlet y yo Ángel les vamos a hablar sobre conceptos del siglo XIX. La cultura es un elemento muy importante para nosotros como sociedad, ya que es uno de los diversos aspectos que nos representa. Es muy importante que sepamos qué es una cultura. Retomando la definición de Tyron en 1871, él definía como ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a la sociedad. El estudio de la cultura es ocuparse de las costumbres y los llamados modos de vida, el cual el autor definía el arte como una técnica denominada cultura material, que está dedicada a teorías destinadas a recoger piezas, testimonios que se completan, los museos, culturas rupestres, pinturas, entre otros. Sin embargo, la cultura es muy amplia, ya que fue revolucionando a partir de los años, como nos pone un ejemplo en el arte pictórico, que fue una especialidad para el cual representaban brindarle la luz, color y forma a sus estilos que ellos representaban. Existieron muchas aportaciones de la cultura como tal, que hacía esencialmente complementar su valor significativo. Otro de los investigadores que tuvo muchas aportaciones a la cultura con un carácter muy serio fue Lewis Marston. Primero se especializó en las tribus indígenas de América del Norte. Después desarrolló muchos conocimientos previos de las sociedades primitivas, donde nos hablaba de su clasificación y de los modos de vida que aceptaba básicamente en su desarrollo. Existieron muchas controversias en lo que fue la cultura, como nos lo expresaba Federico Nietzsche. Él decía que la cultura era como una campana, de la capa inferior era grosera, vulgar, con falsedad y extensión limitada. Asimismo, decía que el yo individual y todos los pueblos individuales se desarrollaban como lo habíamos mencionado. Él hablaba acerca del carácter dinámico de la cultura, que decía que en la antigüedad solamente se podía actuar inconscientemente y al azar. Ahora nos ponía el ejemplo de que en la actualidad podían desarrollarse y decidir libremente qué cultura ejercer. Él decía que la cultura era incomprensible, es decir, que no tenía finalidad como tal, pues estamos rodeados de ella y es muy incomprensible porque jamás podemos saber si realmente llega a un fin. Asimismo, la política y la economía también era definida como el arte y la cultura. Sin embargo, la literatura y las artes plásticas hacían referencia a los más variados aspectos de la vida en aquel tiempo. El romanticismo fue una de las fuentes más importantes en este siglo. La edad contemporánea, que al pasar los años fue cambiando o evolucionando al realismo y al naturalismo, se basaban en expresiones artísticas que de alguna manera nos llevaban a dar su expresión sobre la realidad. Uno de los aspectos más importantes que tuvo este siglo fue la revolución industrial, en el cual lanzaban inventos que permitían la comunicación y la transmisión cultural, como bien lo fue el cine, la fotografía, el telégrafo, entre otros. La vida cultural española es el reflejo de un periódico de convulsiones y luchas sociales. Por lo tanto, fue un proceso accidentado y lento. Los comienzos del siglo conocieron las obras finales de los intelectuales del despotismo ilustrado, aunque también se advierten cambios importantes que afectarán a la secularización de la lectura. Es muy importante que sigamos ejerciendo nuestros patrimonios culturales y enriqueciéndolos, porque nosotros somos la única fuente para poder seguirla extendiendo. Asimismo, recuerden que la cultura es una parte muy fundamental que nos identifica a nosotros como sociedad, pues tiene una amplia extensión, como lo mencionábamos antes en nuestros autores, así que debemos tener clara y un preciso concepto de lo que es nuestra cultura. Gracias.